días, buenas tardes, buenas noches, según la hora del día en que nos acompañen. Es un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Adrián Orozco y esto es CENIT, una coproducción entre el periódico Cambio de Michoacán y el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, en tanto ciudadanos que nos desplazamos a través de nuestra bella ciudad de Morelia, y tiene que ver con modelos de investigación que van a aportar a la seguridad vial y a modelos dinámicos de transporte específicamente. Para ello hemos invitado al doctor Jaime Saavedra Rosales, él es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Michoacana, y al doctor Francisco Javier Domínguez Mota, profesor investigador de la Facultad de Físico-Matemáticas, también de la Universidad Michoacana. Gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenidos. Muchas gracias. Y partimos de la parte esencial, la seguridad vial. ¿Cómo debemos entender este concepto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ello? Bueno, la seguridad vial está implícita en el concepto ahora de la movilidad. Esta movilidad no solamente debemos de entenderla sobre el transporte público, sino que la movilidad debe de empezar desde el peatón, la bicicleta, la motocicleta, el vehículo automotor y terminar en el autotransporte o en el transporte público en este caso. Solemos pensar de pronto que la seguridad vial refiere a evitar accidentes viales y que a su vez asociamos con accidentes de vehículos automotores, pero justamente la parte del peatón está poco considerada o la tenemos poco asimilada en el imaginario público, ¿no? Es correcto, esa es la visión de la investigación, o sea, tenemos que empezar con el elemento fundamental que es el peatón y empezar en esa misma escala. Entonces el peatón tiene ese derecho de desplazarse, ¿verdad? Pero está restringido porque no está protegido, o sea, nos enfocamos más al transporte mayoritario, en este caso el automóvil. Podríamos decir que el automóvil ha ganado preeminencia y preferencia sobre incluso las políticas públicas a la hora de plantear el desarrollo urbano, a la hora de plantear señalización, balizamiento y una serie de cuestiones que están dirigidas justamente a organizar la movilidad en la ciudad. Pero el peatón, ¿qué recursos tiene justamente para que su desplazamiento por la ciudad sea seguro? Los recursos que cuenta deben estar contemplados pues en un reglamento de tránsito, que cualquier municipio debe de contar con él. Pero sabemos que los recursos son limitados y no se puede tener ese balizamiento para el peatón. Por lo tanto, los recursos disponibles se enfocan a los automovilistas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el peatón queda desprotegido, ¿no? Entonces, yo creo que regresar a darle un poquito más de atención a su desplazamiento es necesario. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta el peatón en la ciudad de Morelia? Hablan ustedes de una investigación centrada en el centro histórico justamente de nuestra ciudad. Sí, para nosotros el casco de la ciudad representa el corazón de la misma. La investigación debe de rescatar ese valor intangible y hacerlo accesible a su usuario principal, que en este caso pues es el peatón. Cuando nosotros ya esos espacios permitimos que sean invadidos, ¿sí?, de forma masiva por el automóvil, entonces le estamos robando ese derecho que tienen, ¿sí? No estamos en contra de que los vehículos se muevan, o sea, se deben de mover, pero sí restringir un poco o desmotivar el uso del automóvil, en este caso cuando se va al centro histórico, ¿verdad? Porque el centro histórico no solamente tiene ese valor de patrimonio, sino que también tiene implícito el valor económico. Es el centro económico, nuestro centro histórico es el centro económico de la mayoría de la población. En algunas ciudades del país existen ya experiencias e incluso aquí en el propio estado de Michoacán desde hace algunos años circula la idea de que en un momento dado el centro histórico podría o debería volverse peatonal, exclusivamente peatonal. ¿Esta es una idea que funciona para los fines de una investigación como la que ustedes desarrollan? Ese es el objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación es demostrarle a la sociedad que es posible tener un centro histórico peatonal y que podemos compartir la vialidad con el autotransporte y con el vehículo. En este caso,
tendríamos nosotros que darle prioridad al transporte público, ¿verdad? Por encima del transporte privado incluso. Por encima del transporte privado, para ir disminuyendo este volumen de usuarios al centro histórico y darle esos espacios que nos van a dejar sus vehículos, dejárselos al peatón para que haga sus movimientos con seguridad. ¿Tienen algún dato, alguna estadística sobre incidencia de accidentes que involucren a peatones, específicamente en el centro histórico? ¿Sabemos cómo se mueve esta tendencia? No tenemos esa estadística. ¿Sí? Nos falta establecer observatorios para ir cuantificando esta variable en el centro histórico. Ahorita lo estamos haciendo simplemente de manera de una simulación. ¿Qué pasa si cerramos ciertas vialidades? ¿Cómo se movería el flujo vehicular con estas restricciones de estas calles? Aquí hay un problema que viene de mucho atrás y viene desde el diseño propio de la ciudad, que está pensada para una movilidad vehicular y que en un momento dado no generó infraestructura quizá para desahogarla hacia otras vialidades o tener espacios como estacionamientos amplios, suficientes y cercanos al centro histórico, por ejemplo, que nos permitieran decir, bueno, vamos a dejar el auto aquí y caminamos hacia nuestro destino en el centro histórico. ¿Cuáles ubican ustedes como los principales problemas de infraestructura en el centro histórico que impiden en un momento dado facilitar este proceso? Definitivamente que el trazo de las calles en su origen no fueron diseñadas para los vehículos. Entonces, desde su trazo de las calles, estas fueron exclusivas para el tránsito peatonal y de carretas, porque la ciudad tiene un trazo de tal manera que sus remates son generalmente hacia a una iglesia, a algo, a una plaza, ¿sí? Entonces son como callejones que cuando tú terminas de caminar ese callejón encuentras el espacio abierto para darle valor a ese monumento histórico. Entonces el trazo de la ciudad, lo que es el centro histórico, así fue diseñado. Por lo tanto, no puede recibir ahorita o cambiarle el uso para el cual fue originalmente diseñado, ¿no? Claro. ¿Cuál sería en concreto la propuesta que parte de esta investigación? Nos ha mencionado esta cuestión de peatonalizar el centro histórico, pero ello involucra darle una salida correcta y adecuada al flujo vehicular para no afectar temas importantísimos como el comercio, la movilidad y una serie de cuestiones. ¿Hacia dónde dirigen esta investigación? Bueno, en concreto nosotros lo que estamos proponiendo es hacer peatonar la calle Allende Valladolid. Al hacer peatonal esta calle Allende Valladolid tenemos que utilizar la infraestructura que tenemos disponible. Podemos hacerlo bajando por Galeana, ¿sí? Girando por Allende, Aldama, y desembocar a Vasco de Quiroga. O sea, tenemos que hacer pares viales, que el centro histórico sí lo permite, para gradualmente ir ganándole esos espacios al automóvil. Pienso en la calle Madero del Centro Histórico de la Ciudad de México, que fue una experiencia reciente de los últimos años de peatonalización. Era una calle que tenía abierto el flujo vehicular, de pronto se vuelve peatonal y se ha convertido en un centro de referencia para la convivencia, para el paseo, para el esparcimiento con la familia y una serie de cuestiones que sin duda son muy bienvenidas para los habitantes de la Ciudad de México. A la par, el tema del flujo vehicular pues no se vio tan afectado porque justamente se diseñaron vías de descarga para este tránsito, ¿no? ¿Una experiencia como estas les ayuda a la hora de plantear modelos para la ciudad de Morelia? Sí, definitivamente que la modelación matemática, que es algo que va a hablar posteriormente mi compañero Francisco, es una herramienta muy valiosa para ver el fenómeno en sí, simulado ya. Pero la misma ciudad te da una infraestructura que tú tienes que identificarla para saberla aprovechar. Y nuestro centro histórico sí tiene esas vialidades o ese trazo que nos permite generar esos flujos vehiculares oriente-poniente, norte-sur, de tal manera que al cerrar estas calles sí sea posible hacerlas peatonales. ¿Qué tan complicado sería en un momento dado imbuir de una cultura vial tanto al peatón como al conductor como al transporte público para que sea sensible
a una propuesta como esta, que sin duda pues tendrá desde luego opositores y tendrá gente que la apoye, como todas las propuestas que tienden a modificar algo en nuestro entorno? Definitivamente ese es el reto a vencer. Cómo el ciudadano tiene que, hacer esa participación de decir, voy a tratar de usar menos mi auto para ir al centro histórico. Esa conciencia, esa toma de decisiones, pues debe venir conjuntamente con alternativas de movilidad. Ejemplo, si yo tengo un transporte público que me dé la comodidad y la seguridad de transportarme al centro histórico, pues dejo mi auto, porque sé que al llegar al centro histórico voy a caminar, pero tengo un transporte público que me mueve. Claro. Y aquí el problema ya se complica, porque si hablamos del transporte público es multivariable, hay muchas variables que intervienen, y esos son los grados de dificultad que tendríamos que ir trabajando poco a poco. ¿Han tenido ya algún acercamiento con autoridades municipales que en un momento dado puedan evaluar como posible o pertinente una propuesta así? No nos hemos acercado. Hemos trabajado dentro de la academia, ¿verdad? Dentro de nuestro ámbito, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en el caso mío, que es el transporte, y todo ha sido iniciativas de investigación local. Pero estamos conscientes de que esto sí debe de ser partícipe de la autoridad municipal y estatal. Claro, y de la ciudadanía y de los medios de comunicación y de en realidad una intervención multifactorial y de muchos actores para que pudiera materializarse, pero en principio la parte académica es fundamental, puesto que da los argumentos, las bases, las razones, los modelos, la simulación que nos permitiría saber cómo podría funcionar y cuáles serían los beneficios que nos aporte una propuesta de movilidad de esta naturaleza. Doctor Jaime Saavedra, permítanos agradecerle su participación en este video podcast. Hemos diseñado un esquema para hacer una segunda parte de este programa, para efecto de poder profundizar más y platicar también con el doctor Francisco en relación a las simulaciones y los modelos que ya han desarrollado y que nos permitirían en un momento dado ver como pertinente una propuesta de esta naturaleza. Desde luego, a nuestros amables visitantes en la página de Cambio de Michoacán, la siguiente semana estará disponible la cápsula 2 de este tema, en el que podemos profundizar y conocer más acerca de esta propuesta de modelos dinámicos de transporte. Por el día de hoy ha sido todo, agradecemos mucho su compañía y nos vemos aquí la próxima semana.